Recording in progress. Bueno, empezamos con la introducción de uno de los maestros de la Torá en Latinoamérica, un muchacho muy joven, muy bueno, y me gusta a veces dar alguna introducción del tema que vamos a comenzar a trabajar en profundidad. Este que le habla es el pastor Dani Vargas, de la iglesia Llamados a la Luz, del ministerio Despertando en la Verdad, donde nuestra misión es despertar a los hijos y las hijas de la casa de Israel, las ovejitas perdidas, traerlas a casa con una identidad genuina de quiénes son para el Mesías, dándoles a ilustrar y enseñarles a entender la importancia de vivir dentro de un estilo de vida que no lo estamos inventando nosotros, ya estaba en la Torá desde antes de la fundación del mundo, ya estaba en el corazón del eterno Elohim y que obviamente se manifiesta a través de la palabra encarnada, hecho carne, que fue la del Mesías Yeshua, Jesucristo, para que me entiendan. Y ahora tenemos la misión de ayudar a que la gente entienda y conozca los misterios de su Torah, de su palabra. Y uno de los misterios que muy pocas personas descubren, que está en la Torah, que está en las instrucciones de Dios, que el Señor nos los ilustra en todo el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, es conocer el aspecto profundo de la importancia de la obediencia, porque la obediencia es la forma de gratitud, es la forma en que se puede amar al Creador. No existe otra forma de yo poderle demostrar a Dios que yo lo amo, sino es a través de acciones que reflejan la obediencia que el Padre quiere ver en nosotros. Hay una sola forma de amar a Dios. Hay una sola forma de amar y demostrarle a Él que nosotros estamos interesados en Él y en estar con Él en la vida eterna, en la eternidad. Y es a través de la obediencia a los mandamientos. No hay de otra, hermanos. Por eso siempre me van a ver hablando de la importancia de mirar los mandamientos y ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque la obediencia y los efectos que trae en la vida de una persona que pone en práctica es simplemente bendición, ¿ok? Pero la obediencia requiere decisiones que obviamente no se deben quedar en el deseo, sino que reflejen la acción de que verdaderamente nosotros queremos tener una relación con Dios, donde es ahí donde comenzamos a entender y decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, donde lo reconocemos como Señor y nos sometemos a su voluntad y donde nos mantenemos en una intimidad profunda, en una relación, en una conexión, una sumisión real consciente de que Él está tan vivo como el sol que sale todos los días en la mañana y que nunca faltan, ¿verdad? Entonces, veamos entonces Juan 5:4. Juan 5:4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacían 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, o sea, era Shabbat, un día como hoy. Fue el día que Yeshua sanó a aquel enfermo que tenía 38 años como paralítico
sin poderse levantar, tirado, postrado en aquel lugar. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿por qué Yeshua sanó a este hombre? ¿O por qué se sanó a este hombre? Pregunta que hago. Porque el ángel que movía las aguas, milagrosa, acudió cuando Yeshua le dijo, levántate y anda. Por casualidad, el ángel de Dios apareció cuando Yeshua le dijo, este es el momento, levántate y sánate. ¿O fue simplemente la obediencia al mandamiento que Yeshua le dio a este enfermo cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y anda? Le dio una instrucción. Y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Por qué fue sano? Porque él obedeció las instrucciones de Yeshua. Entonces la bendición es condicional. Si obedeces, te alcanzará la bendición. Si no obedeces, vamos a vivir dentro de una lluvia llena de maldiciones. A veces yo veo mucha gente que está viviendo, repitiendo escenarios toda la vida. A los 10 años le pasó una traición por parte de la familia. A los 20 años le pasó una traición por parte de su nueva pareja. A los 30 años le salió una traición o sea, repiten las escenas porque las escenas se repiten dentro de una lluvia de maldición cuando no entendemos que hay que ser leal a la instrucción de Dios para que el Eterno nos coloque con personas leales. Por eso es que se cumple la palabra cuando dice, lo que el hombre sembrare es lo que cosechará. Si yo estoy recibiendo algo en mi vida que yo no estoy en acuerdo, que no me gusta, muchas veces el Padre nos permite estar en esos escenarios porque simplemente nos está ilustrando algo. Algo nos llevó a ese lugar, alguna forma de pensar equivocada que nos llevó a una decisión equivocada, porque nadie planifica fracasar. La gente fracasa porque no planifica, no estudia la palabra y no hace parte de la palabra un estilo de su vida. Dios no quiere que solamente la escuchas, que escuches la palabra, no solamente eso, sino que la escuche y la pongas en práctica, porque como Dios conoce nuestro corazón a través de la obediencia. Entonces, en la obediencia hay una rica bendición, porque cuando tú obedeces, no solamente le demuestras a tu creador que lo ama, sino que comienza una cobertura de autoridad. Padre te va a dar autoridad para reprender, a reprender las enfermedades de los enfermos. El Padre te va a dar unción para poder hablar. El Padre te va a dar un entendimiento nuevo para poder comprender la Biblia, para que cuando leas no te quedes como que, ¿y qué significa esto? Y aunque todos entendemos que necesitamos un mentor, un maestro, pero el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, va a entrar en tu vida, va a comenzar a transformarte, porque es inevitable que suceda cuando hay obediencia. Cuando hay obediencia, todo comienza a caminar. Puede ser que estés desgastada o desgastado, puede ser que estés frustrada o frustrado, puede ser que últimamente las cosas no te han salido bien, puede ser que las cosas que antes funcionaban hoy no estén funcionando, pero Dios te dice que si comienzas a obedecer, va a comenzar a ocurrir una diferencia entre lo que estás viviendo y lo que vas a vivir, en lo que estás enfrentando y lo que vas a experimentar. Tu presente se convertirá en un pasado que ya no será parte de tu próximo movimiento hacia el futuro, porque tu futuro está puesto en las manos de Dios. Él quiere lo mejor para ti, pero tú estás trazando tu vida a través de la obediencia o la desobediencia. Mire lo que dice, quienes practiquen la verdad jamás serán avergonzados. La Biblia dice que no hay nada oculto que no deje de salir a la luz. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto?
porque la verdad es sinónimo de luz. La verdad no es sinónimo de oscuridad. La verdad es la verdad, lo que es lo correcto. Y cuando tú vives dentro de la verdad, tú empiezas a entender y a despertar tu cerebro. Espiritualmente lo empiezas a despertar. Por eso es que dice que no hay nada oculto que no deje salir a la luz. O sea, lo que quiere decir este texto es, a veces hay personas religiosas que se van a los extremos, que los pecados van a salir a la luz y los vamos a poder destapar y vamos a poder enseñar a la gente sus pecados para que se avergüencen. Mire, el profeta que anda buscando qué decirle a una persona para humillarlo de frente a otras personas, no tiene amor de Dios. Porque acuérdate de dónde te saqué, dice la palabra del Señor. Nadie, ni uno solo, puede tener la autoridad para juzgar a otra persona cuando somos personas que hemos sido procesadas por Dios y quizá esa persona también está siendo procesado por Dios y yo no puedo criticarlo porque el criticar su proceso, el criticar su pecado, lo que estoy haciendo es que estoy criticando el proceso de Dios por donde Dios lo lleva. Cuando dice que nada oculto dejará de salir a la luz, es que todo el entenebrimiento de tu pensamiento, toda la oscuridad de lo que no comprendes, todas las cosas que te están pasando que están en oscuridad, que tú no puedes verlas ni analizarlas para entenderlas, todo lo que no puedes controlar va a empezar a salir a la luz un nuevo entendimiento. Vas a poder comprender por qué estás en esa situación y qué fue lo que hiciste que te llevó a esa situación. Vas a poder tener luz en tu cerebro espiritual. Vas a poder comprender qué cosas hiciste que te llevaron a estar en ese lugar ahora pasando esa escasez. Eso es lo que significa. Porque cuando caminas en obediencia, caminas en la verdad, caminas bajo la autoridad y usted está claro en todo porque tiene los mandamientos de frente. Y el Eterno respalda la pureza de un corazón que practica la verdad. Pero cuando caminamos en una mentira, cuando caminamos justificándolo todo en historias falsas, en dando excusas, siempre ese tipo de persona termina caminando con muchas consecuencias porque está caminando en oscuridad. ¿Qué pasa si tú caminas por un túnel oscuro lleno de piedras, pero tú no ves el camino? ¿Qué pasa cuando alguien camina en oscuridad? Que no tiene presente la visión. Anoche yo hablaba en el TikTok Live, decía, sin visión es imposible llegar a un destino. Si tus ojos están viendo el camino, vas manejando un auto y estás viendo el camino y de momento tus ojos se oscurecen, ¿podrás llegar? No, porque primero que nada no tiene dirección, no hay visión, no hay dirección. No tiene luz para ver la realidad del panorama, para saber dónde están los peligros. Si caminas, tropiezas, y si tropiezas, te caes. Y si no caminas, te quedas estancado. Se convierte en un instrumento de Satanás aún sin darnos cuenta que estamos siendo usados por la influencia maligna. Podemos dar consejos incorrectos a personas que están pasando problemas. Podemos estar tan amargados y tan llenos de oscuridad que nosotros mismos ni nos soportamos nosotros mismos cuando estamos de mal humor. Por eso es que el salmista David decía en el Salmo 119 y 104 en adelante, de tu precepto recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. Si hay luz en tus pies, cada vez que tú das un paso hacia el frente, iluminas el camino hacia donde estás caminando y puedes ver los lugares donde no debes pisar. La pregunta es,
Pastor, ¿cómo yo me lleno de luz? ¿Cómo yo me lleno de sabiduría? ¿Qué dice o qué significa cuando dice el principio de sabiduría es el temor a Jehová? El temor es el respeto, es cuando tú honras a Dios, es cuando tú obedeces algo que Él quiere que tú obedezcas. ¿Obediencia a qué, pastor? ¿Cómo le demuestro a Dios que lo amo y que a través de mi comportamiento en la vida lo honro? Juan 14:15, lo hemos leído muchas veces. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mandamientos que no son sugerencias, sino mandatorios de un rey que desea el mejor bienestar para cada uno de nosotros. Mire, amado, cuando Dios nos confronta por la palabra, no lo hace para herir nuestro corazón y para hacernos sentir mal. Cuando Dios nos confronta por la palabra, es porque Él espera que nosotros nos arrepintamos y enmendemos nuestros errores y que vivamos como Él quiere que vivamos, porque Él sabe que haciendo su voluntad vamos a ser mejores personas, vamos a ser cabeza y no cola, vamos a ser la solución de otros y vamos a ser personas de bien que transformen el mundo y nuestras generaciones serán impactadas por nuestro testimonio que harán que el Mesías se siga revelando en la vida de los demás. Hasta que usted no entiende esto, hasta que usted no entiende que amar a Dios es guardar los mandamientos y los comience a poner en práctica, siempre vas a seguir repitiendo las mismas cosas que te han pasado en el pasado, aunque te cases con una nueva persona, aunque tengas un hijo nuevo, aunque tengas una nueva profesión, aunque te cambies de dirección, aunque vivas en otro lugar en la montaña retirado del bullicio, del ruido, si no te sometes a lo que el Padre quiere que tú hagas, siempre serás la misma persona, te encontrarás vacía en el lugar donde estés y no tendrás dirección. Los 10 mandamientos no son las 10 sugerencias, son órdenes de un rey. El 10 significa orden. El número 10 significa un orden completado. El número 10 significa también prueba. Obedecer los 10 mandamientos es pasar la prueba del orden de Dios que Él espera que vivas aquí en la tierra. ¿Qué es pecado? Sin el conocimiento de la ley, no hay conocimiento del pecado. Ahora, vamos a ver qué dice la palabra en Juan 3:4. ¿Qué es verdaderamente el pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Qué ley? Las instrucciones, los mandamientos. Pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3 dice en hebreo original, y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. Todo aquel que practica el pecado vive violando la Torá, porque el pecado es infracción de la Torá. Y sabéis que él fue manifestado para quitar los pecados y no hay pecado en él. Todo el que está bien unido a él no viola la Torá, pero todo el que la transgrede, la Torá, ni lo ha visto y ni lo ha conocido. Mira esta imagen. Mira lo que hace el pecado. De hecho, lo hizo desde el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron y cayeron, se levantó inmediatamente una columna donde Adán y Eva se quedaron después de Dios haberlo sacado del huerto del Edén, donde allí no tenían que hacer nada más que disfrutar y vivir la vida. Dios le dio unas consecuencias a Adán y a Eva y fueron separados del huerto. Y después de ahí se interrumpió la comunicación con el cielo. ¿Por qué? Porque el pecado te separa y corta la comunicación con tu creador. El enemigo sabe que si corta la relación y toda la comunicación con tu Dios, será cuestión de tiempo que llegues a la soledad. Será cuestión de tiempo que te sientas confundido o confundida. Será cuestión de tiempo que las escenas que vas a empezar a vivir fuera de la ilustración, fuera de la visión, fuera de el respaldo y el oído de Dios para escucharte y ayudarte, vas a comenzar a desesperarte. Por eso hay mucha gente viviendo en ansiedad en estos tiempos porque no saben que están detrás de una columna donde sus oraciones no llegan al cielo porque la Biblia dice que Dios no oye al pecador, a menos que sea para arrepentimiento.
Y la desesperación y el fracaso de todo lo que intentes en la vida se va a manifestar porque lo estás haciendo fuera del orden divino. El pecado te ata vicios que destruyen desde el cuerpo hasta tu vida espiritual. Todo lo que hay dentro de ti se refleja en la parte externa, en tus palabras y tu comportamiento hacia los demás. Una persona que tú lo ves todo el tiempo maldiciendo, una persona que todo el tiempo está hablando malo, una persona que todo el tiempo se está quejando, no puede ver lo que Dios está creando en su vida. No puede ver que Dios está intentando entrar en su vida. No puede ver las cosas buenas que Dios le está permitiendo experimentar. El fin de una vida pecaminosa es la muerte espiritual y luego la física y obviamente la muerte de una relación de hijo a padre. Todos sabemos que la desobediencia de Adán y Eva, que la cual nosotros adoptamos de generación en generación, fue lo que exactamente colocó a Yeshua en la cruz del Calvario. Fue mi desobediencia, fue mi pecado de mis ancestros, lo que llevó a Yeshua a entregar su vida para darnos salvación. Porque teníamos una deuda, porque el pecado trajo la muerte. De hecho, Dios cuando creó a Adán y Eva los hizo eternos, no los hizo mortales. Los había hecho inmortal hasta que pecaron. Y mi desobediencia generó una deuda que solo se podía pagar con mi vida. Por eso era que la muerte entró. Pero mi Señor y Redentor pagó el precio, y aunque físicamente el cuerpo tiene que morir, pero nuestra alma, nuestro espíritu es eterno. Según la Torá hay una herencia que tenemos en la vida eterna a través de la muerte y la resurrección de Yeshua. Al recibirlo y entenderlo y confesarlo, que Él levantó a Yeshua entre los muertos, automáticamente creemos, nos bautizamos en su nombre, automáticamente hay una nueva circuncisión en nuestro corazón de sus mandamientos, empieza a sentir el deseo de buscar al Señor, empieza a sentir su presencia más fuerte que antes y ahora te conviertes en un heredero, una heredera del reino de Dios. Entonces, si mi Señor y Redentor pagó ese precio que yo mismo no podía pagar en la muerte en cruz y luego resucitando, ¿qué quiere decir redención? Si el Redentor nuestro pagó el precio, redención quiere decir que ahora tengo otro dueño, ya no es Satanás, Yahweh es mi dueño y ahora por amor a él yo le sirvo y a través de mi obediencia a él y las instrucciones de sus mandamientos que un día quebrantaba ignorantemente o que un día quebrantaba, pero que había algo dentro de mí que me decía que estaba mal. Ahora que puedo tener ojos para ver el campo espiritual, el obedecer a Dios debe ser mi deleite. Ahora yo debo de hacer la voluntad de Dios y sentirme bien porque mi conciencia está alineada con el Espíritu Santo y aunque el mundo me pague mal, aunque el mundo me critique, aunque el mundo no vea las características bellas que tienes, el amor que cargas dentro de tu corazón, que practicas, que sirves, que no esperas nada a cambio, todas esas características de un ser humano bello, hermoso, como el que el Espíritu Santo te está convirtiendo y te está mejorando, porque antes fuiste buena, pero el pecado de algunas cosas dañaban la comunicación, la relación con tu creador. Pero ahora que estás conociendo estas raíces, ahora que el Señor te está revelando tu identidad, la importancia de cómo amar al creador, ahora estás amando de una forma más profunda. Además de que en la obediencia y bendición vas a ver cómo Dios va a abrir camino en el desierto. Recuerda, ¿cómo le demuestras amor y gratitud por lo que Yeshua hizo por ti? Juan 14:15. Si me amáis, guardás mi mandamiento. Si obedeces la voz del Señor, te alcanzará la bendición. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque el enemigo sabe que estás entrando en una dimensión nueva y ya para efectos de esta clase, hay personas que se están quedando atrás y no se están dando cuenta que en vez de avanzar, se han quedado detenidos. Fíjense que estas clases
las estudian, muchas personas comienzan, pero pocas llegan a la graduación. Ahí es donde se cumple la palabra, la mies es mucha, pero poco los obreros. Ahí es donde se cumple la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La obediencia trae bendición. Obedecer a lo que Dios quiere que yo obedezca, a su mandamiento, pero también a que dice la Biblia que tenemos que someternos a un pastor, a un mentor para poder estudiar, para poder escuchar. Si lo que Dios nos está trayendo de forma gratuita para crecimiento, no lo sabemos valorar, que no es ningún tipo de mensaje dirigido a los que estamos en el Zoom ni los que se han quedado en su casa porque tal vez tienen problemas de luz, energía o internet. No me refiero a ninguna de esas hermanitas, sino a los que desde el principio estuvieron en el grupo de WhatsApp, que desde el principio se les estuvo avisando que entraran a estas clases, que desde el principio me decían, pastor, envíeme la clase para ponerme al día, pero luego no pasaron a la segunda ni a la tercera, ni hicieron la asignación. Desde el principio, ya esas personas no pueden decirle a Dios que Dios no les envió un salvavidas de conocimiento para que puedan salir de la depresión, ansiedad y sus problemas financieros o problemas de salud. Ya ellos no tienen excusa porque Dios siempre va a enviar un rescate, pero si usted o yo o cualquier persona le damos la espalda al rescate, simplemente nos quedamos en el mismo lugar por mucho tiempo más y entonces habría que esperar a ver si el Eterno nos envía otra invitación. Amén. Todo tiene un precio. Todos los errores de nosotros tuvieron un precio y de hecho a veces cometemos errores que nos traen consecuencias. De hecho, nuestro pecado trajo un precio que nadie lo podía pagar, pero Yeshua lo pagó en la cruz del Calvario, entregando su vida y recogiéndola nuevamente al tercer día cuando resucitó. O sea que nuestra salvación, nuestra libertad se pagó con una vida. Tu salvación costó la vida del más amado en el cielo. Ahora, hay gente que piensa que porque Jesús me salvó, ahora yo puedo seguir pecando, puedo seguir mi vida como yo la llevaba antes, porque la salvación pues no se pierde porque es un regalo y Él me la dio y pues la tengo ahí. No, y eso no es así. La salvación se puede perder. Que Jesús nos haya salvado no significa que nos dio una licencia para seguir pecando y para seguir quebrantando su ley, que son sus mandamientos. Por eso es que dice que Jesús no te libertó de la ley, porque la ley es buena y santa. Muchas personas piensan que con la muerte y el pago de la vida de Jesucristo, por darnos salvación, ya no nos toca obedecer la ley de sus mandamientos. La gente no entiende que la única ley que fue abrogada en la cruz del Calvario fue la ley del marido, que no nos permitía regresar a él, y las leyes orales del Talmud que adoptaron la casa de Judá cuando regresaron del exilio de Babilonia. Es importante entender esto, amados, pues si no podríamos entrar, estar encontrando un Pablo lleno del Espíritu Santo días diciendo que la ley es santa y buena y otros días diciendo que es el fin de la ley en Cristo. Y ya para esta etapa ustedes deben de saber que el texto bíblico que dice el fin de la ley en Cristo, el fin es la palabra telos en hebreo, que significa el propósito de la ley es Yeshua, no el fin como tal, literal. La palabra, el fin de la ley es Cristo. La palabra fin significa telos en hebreo, según el diccionario Strong. Y lo que significa es propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? No de la ley de Moisés, no, esa ya fue abolida. Yo hablo de la ley de los mandamientos, de no mentir, no robar, no matar, no hacer idolatría, no difamar, hablar mal del prójimo, de guardar el día de reposo, todas esas normas que están en la Torá, en los profetas. Es lo que el Padre quiere que obedezcamos, porque cada mandamiento nos trae una cobertura y nos trae protección y nos trae entendimiento, nos trae conocimiento, nos da sabiduría y nos enseña a ser perfecto como Yeshua es perfecto.
¿Qué es lo menos que espera Dios de nosotros? Que seamos obedientes. El mismo apóstol Pablo dice que la ley de Dios es buena y santa, lo dice en Romanos 7:12. Jesús te libertó de la maldición de la ley porque a través de su sangre y sus sacrificios tenemos perdón por nuestros pecados. O sea, está hablando de la ley de los sacrificios. De esa ley ya Dios nos libertó. Pero tenemos perdón por nuestros pecados y acceso ahora a la obediencia a través del Rúa, que es el Espíritu Santo, a los mandamientos. O sea que no tengo que esperar a la fiesta de Israel de Yom Kippur una vez al año, donde hacer los sacrificios de animales. Ya eso está abolido, porque ahora tenemos un solo sacrificio, el de Yeshua, Jesucristo, mi Señor. Solo pido perdón, me arrepiento de corazón, la recibo para no volver a desobedecer más. Todos los días puedo comenzar de nuevo sin condenación alguna. Libre, amado, perdonado, pero claro, siendo responsable para no cometer los mismos errores. Es evidente que Él espera que maduremos en el proceso de nuestra vida a fin de que podamos ser semejantes a Él. Dios creó mandamientos. ¿Y qué son mandamientos? Son líneas de márgenes las cuales no deberíamos pasar, pues el cruzarlas trae malas consecuencias. Por eso es que están los mandamientos, para que no las cruces, para que no te vaya a ocurrir lo que le pasó a Eva en el huerto del Edén, que Dios le dio un mandamiento y le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de ese que está allá en el fondo, al final, allí, no te acerques, no compartas ni te relaciones con el fruto de ese árbol. ¿Qué pasa si Dios no nos da instrucciones? Que todo el mundo estuviera en la libertad de escoger lo que quisiera escoger, de hacer lo que quisiera hacer. Y libertad sin normas, reglas o instrucciones es anarquía. Libertad sin responsabilidad es libertinaje. Dios no se glorifica en el libertinaje, porque todos los extremos son malos. Odiar es malo, pero amar excesivamente a una persona es idolatría. Cuando tú amas demasiado a un hombre o a una mujer por encima de Dios, es idolatría. Ah, pero pastor, pero el amor no es bueno. Sí, pero en exceso, ocasionando que esa persona sea más y más amada que el mismo Elohim, es idolatría. Y si lo odio, es peor, porque dice la Biblia que yo me convierto en un homicida. Cuando yo odio y guardo rencor, yo soy un homicida. O sea, estoy asesinando a esa otra persona espiritualmente. Y la primera penalidad de la desobediencia es perder las libertades presentes. La segunda penalidad de la desobediencia se llama esclavitud. Miren esas manos llenas de cadenas. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Cuando Adán desobedeció, perdió la libertad de comer de todo árbol del huerto. Siempre una caída traerá restricciones, algún beneficio, inclusive a la libertad. El concepto greco-romano de libertad le distingue el no reconocer la responsabilidad de obedecer los mandamientos de la palabra de Elohim, pues ellos tenían la filosofía y el misraísmo como fuente de sabiduría y religión, no la literatura hebrea. Hoy en día, en los seminarios, se estudia la filosofía, más la psicología, que la misma palabra hebrea, que es la constitución del reino. Ahora bien, ¿qué decía Dios de nosotros? Deuteronomio 5:29 dice, este es Dios hablando, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Yo reconozco, Dani Vargas, reconozco que muchas veces el estancamiento de mi vida personal ha tenido que ver con malas decisiones que he tomado y la transgresión a mandamientos. Cada año que pasa en mi vida, yo sigo descubriendo más revelación sobre la importancia de obedecer. Porque si no obedezco, voy a pasar
Por consecuencia, que aunque esté ya ahora mismo obedeciendo, tengo que pasar ese valle de sombra de muerte, ese desierto, porque Dios te perdona tus pecados, pero te deja las consecuencias para que te acuerdes que un día lo hiciste mal y aunque ya Él te perdonó, Él quiere que sepas, que te acuerdes siempre que eso que hiciste, que esa forma de estilo de vida que llevaba, que esa forma de hacerlo todo tú sin contar con Dios, tomar decisiones tú primero y luego contar con Dios, no puede servir para el propósito que Dios tiene para tu vida en el futuro. ¿Sabías que esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Que tuviéramos tal corazón que cada día le temiésemos guardando todos los días sus mandamientos para que a nosotros y a nuestros hijos siempre nos vaya bien en la vida. Ahora, es importante reconocer que las instrucciones del Señor, o sea, la palabra de Dios, no te salva. Quien te salva es la sangre del Mesías, Yeshua, cuando tú lo recibes en tu vida. Pero la palabra no te salva. La palabra lo que hace es que te guía a través del Espíritu Santo, te da la revelación para que esa palabra ahora sea el conocimiento que te falta por aplicar. Y cuando lo apliques, entonces te mueves en la dirección correcta donde Dios te quiere llevar. O sea que los mandamientos de Dios no salvan, pero son tan importantes porque te ayudan a reconocer a Yeshua como Salvador y que Dios lo levantó de entre los muertos. Pero aunque no salvan, son necesarios porque es tu brújula para llegar a tu destino. Si tú obedeces la brújula hacia donde el Padre te quiere llevar, ¿qué brújula? Sus instrucciones. Pues entonces esas instrucciones al obedecer te mueven en la dirección correcta y te sacan de la improvisación, te sacan de una religión que has estado por muchos años escuchando, repitiendo, pero en el mismo lugar. Pues la obediencia a los mandamientos simplemente te van a dar la dirección. Recuerda que la salvación es por gracia. Solo reconoce y confiesas a Yeshua HaMashiach como tu Salvador, como lo dice en Romanos capítulo 10, verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 12, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora sabemos, por causa del contexto de los convenios del Medio Oriente, que esta confesión es un juramento. Cuando usted levanta la mano derecha y acepta al Mesías como su Salvador, a Yeshua, lo que estamos haciendo es una declaración, estamos activando una confección, un juramento, estamos jurando, activando un convenio que se estableció en el Medio Oriente para recibir al Señor como Salvador, donde le vamos a también obedecer, donde nos vamos a comprometer, donde vamos a abrir un compromiso para no volver a mirar atrás, para amar al prójimo como uno mismo, amar a los enemigos como si fueran uno mismo, para amar, estar en la casa del Señor, para amar a nuestra familia, para amar y no odiar, para amar y no mentir, porque cuando amas a alguien tú no mientes, cuando amas a alguien tú no robas, cuando amas a alguien no hablas mal de esa persona, porque es parte de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, circuncidando nuestros corazones para que nuestro corazoncito sea circuncidado y tengamos un mandamiento en nuestro corazón de carne, como dice la palabra, y quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Cuando obedecemos a Dios somos bendecidos. Cuando obedecemos a Dios le estamos expresando honor y amor. ¿Qué mandamientos debo obedecer, pastor? Ya usted debe saber. Porque usted cree que cuando Moisés murió, Yahweh, Jehová de los ejércitos, le dijo a Josué,
que era el que iba a continuar el ministerio. Solamente fuérzate y sé muy valiente. Josué 1:7. Solamente, mire las palabras que el Eterno le dice después de que murió Moisés. A los 10 días todavía estaban llorando, estaban lamentando la muerte de él. Y Yahweh tuvo que hablarle a Josué y decirle: Josué, solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dice, y algunas cosas te saldrán bien, no dice, y puede ser que te salga algo bien, no, te dice, y todo te saldrá bien. Mira que te mando. Ahí es que está la palabra clave. Mira que te mando. Hay un mandamiento aquí. Que te esfuerces y que seas muy valiente. Que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando obedecemos a Dios, somos bendecidos. Cuando obedecemos a Dios, le estamos expresando honor y amor. Mateo 19:17. Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿A qué tipo de audiencia el Señor le estaba hablando en este texto bíblico? ¿A qué tipo de audiencia? Le estaba hablando a los escribas, a los fariseos, que eran hipócritas, que decían que amaban y no amaban, aborrecían a todo el mundo. Yo sin darme cuenta, si me desconecto de la ordenanza, los estatutos, los mandamientos del rey, si yo me desconecto de sus GPS para llegar y encontrar dirección hacia el Mesías y obedecerlo en cada día, yo puedo errar y yo puedo cometer los mismos errores que cometieron los escribas y los fariseos de aquellos tiempos. Puedo llegar a perder la visión, porque a los suyos fue, más los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque nunca lo vieron como un profeta. Digo, no como profeta, nunca lo vieron como el Mesías. Porque para ellos Yeshua fue un profeta, y para muchos judíos ortodoxos que son extremadamente estrictos, simplemente Yeshua fue un hereje que vino a cambiar los mandamientos y a abolir la ley. Cuando Yeshua no fue un hereje, Yeshua era el mismo Hijo de Dios encarnado, era la misma palabra de Elohim encarnado, mostrándonos cómo acercarnos al Mesías. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Interesante, ¿verdad? Primera de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus estatutos o mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Muchos creen que los 10 mandamientos y las instrucciones de Dios fueron abolidos, anulados, cancelados cuando Jesús murió por nosotros. Si es así, ¿dónde y a qué voy a obedecer? Es como estar en un país donde no hay leyes. ¿Qué pasaría? Estoy seguro que usted no saldría ni siquiera ni de aquí a la esquina, ¿verdad? Por temor a que alguien le cause daño, porque si todo es permitido, se llama libertinaje, y libertinaje, eso es peligroso. Seguramente, si usted viviera en un país donde no hay policías, no habría ningún tipo de justicia, ningún tipo de orden. Sencillamente no habría una ilustración de normas. ¿Y qué pasa cuando no hay normas en un lugar? No hay nada estable ni bueno. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿O cuántos de ustedes viven todavía con algún familiar bajo el mismo techo de vivienda? Si usted tuviera hijos,
o vivieras con tu papá o tu mamá, notarías que ellos les ponen normas, ¿verdad? Son reglas internas en la casa, como por ejemplo, qué días vas a limpiar, qué días vas a recoger, limpiar los trastes, limpiar el baño, lavar la ropa, limpiar el patio de la casa, autos. Existen las normas de esa hora de llegada a la casa, si eres un hijo adolescente, ¿verdad? ¿Para qué pasaría si usted le dice a sus hijos, si recoges el cuarto antes del viernes, te voy a premiar llevándote al cine o a comer a un buen restaurante? ¿Y qué pasa si llega el viernes y tu hijo no obedeció tus instrucciones? Aún así como desobediente, ¿lo llevarías a tener su premio? ¿O simplemente detendrías su premio para cuando por segunda vez le dieras las normas, la obedeciera? Estoy seguro que usted como padre o madre de ese hijo, ganas no le han faltado de premiarlo, de entregarle ese premio, pero porque lo está disciplinando, por cuanto quieres que aprenda la lección, restringe el premio temporariamente hasta que comienza a ver el hijo en obediencia. Así mismo es el Eterno cuando nos ama con amor eterno. Proverbios 3:12. Porque el Señor a quien ama reprende, como un hijo, como un padre al hijo a quien se deleita. El Eterno desea darnos todas sus bendiciones, pero antes desea crearle en nosotros madurez y rectitud. Recuerde algo, si la palabra, si las instrucciones, si la Torá no está abrogada y gracias al sacrificio de Jesucristo tengo acceso al Padre, ¿no crees que lo menos que el Eterno espera a nosotros es que lo obedezcamos? Si Él pagó la deuda clavándola en el madero y se hizo maldición por nosotros, ¿por qué no meditar al respecto cuando estamos de frente a una tentación? La deuda que impedía que yo entrara al reino de los cielos fue salda. Ahora tengo acceso directo al trono del Rey del universo. Habíamos quebrantado sus mandamientos, sus leyes de universo, y ahora la deuda ha sido cancelada a través de la muerte y la resurrección de Yeshua, que es Jesús de Nazaret. El acceso al trono ha sido restaurado. Pero recuerde algo, las bendiciones no son de gratis, son totalmente condicionadas a la obediencia. Y aunque muchas veces vas a hacer las cosas bien y vas a notar que las bendiciones no llegan rápido, porque el Padre está probando tu corazón. No te quejes, no te pongas de mal humor. Yo siento que Dios me está ministrando. No te pongas a hacer lo contrario a lo que el Señor te está diciendo que hagas y continúes haciendo. Mire lo que dice en Deuteronomio 28:1. A mí me encanta este verso. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te sentará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Qué interesante. O sea que tú no ves tu futuro, sino tu presente y tu pasado. Tu futuro está detrás de ti, esperando por tu obediencia a Dios. Ninguna persona que está en el pecado puede ver su futuro realmente. Su futuro está detrás, por eso no lo pueden ver al frente. Porque la gente que vive en pecado, viven frustrados y viven con todo el recuerdo de las malas experiencias que le han pasado frente a sus ojos. Su pasado está al frente, por eso es que el pasado determina su futuro, porque al frente está el futuro, atrás está el pasado y donde estás tú es el presente. Y si tú no puedes ver tu futuro es porque hay una barrera que te impide ver el futuro, porque el futuro no está vigente, el buen futuro no está vigente para los que están en pecado. El futuro de ellos ya está predestinado, o mejor dicho, destinado de acuerdo a lo que están haciendo. Pero cuando ellos se arrepienten, si se arrepienten de corazón y viene el Eterno, le envía su Espíritu Santo, circuncida su corazón, entonces ya ahí esa barrera oscura se quita. Ahora puedes ver, ahora tienes visión,
Ahora se cumple lo que dice el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cada vez que caminas con visión, lo entiendes todo, lo ves todo, tienes dirección, sabes qué cosas debes hacer para agradar a Dios. Y el pecado te apesta, te pone malestar en el estómago, te da mal olor y ya no lo quieres hacer. Porque cada vez que obedeces a Dios, lo que está detrás de ti, lo que está detrás de ti, que es tu futuro, escondido, sube, es elevado y exaltado al frente, donde ahora Dios te quiere llevar. Míralo aquí en esta lámina. Las promesas de Dios, mis necesidades, las bendiciones, mis deseos y mis sueños, es mi futuro, pero ¿por qué está detrás de mí? Porque el pecado lo que hace es que esconde las bendiciones de Dios, te las coloca detrás para que tú andes perdido. Al no tener dirección, no sabes dónde están, no tienes visión. Pero cuando comienzas a obedecer, mira cómo el Padre saca tu futuro de la cortina oscura y lo coloca al frente, donde antes tenías el pasado de frente. Por eso es que la gente que siempre está hablando de cosas malas que le han pasado en su vida todo el tiempo, es porque tienen el pasado al frente de su futuro. Y mi obediencia hace que mi futuro supere mi pasado. Ya no buscarás las bendiciones, sino que buscarás adorar a Dios a través de su obediencia. Entonces las bendiciones te buscarán a ti para alcanzarte, venir sobre ti y agarrarte con agarre firme, seguro, según Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que son sus mandamientos, y todas estas cosas os serán añadidas. Recuerde siempre, en la obediencia hay bendición, hay autoridad y hay provisión. Así que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por haber llegado hasta aquí, porque la obediencia te da autoridad, te da la bendición, te da el entendimiento, la sabiduría y te coloca en el lugar correcto. Al darte dirección, te lleva al lugar donde Dios te quiere llevar, donde Dios te quiere ilustrar. Así que seamos todos sabios, valoremos este tiempo con el Señor, donde Dios nos está enseñando a vivir para Él, a depender de Él y a amarlo como Él quiere que le amemos. Dios te bendiga, Pastor Dani Vargas.